que me lo he preguntado muchas veces y reconozco que el tema no solo me interesa, sino también me fascina. Pero ahora me dirijo a ustedes. ¿Se han preguntado alguna vez cómo era el rostro verdadero de Cristo? ¿De qué color eran sus ojos? ¿Cómo eran sus pómulos? ¿Y su barbilla? ¿Y la piel era más clara o más oscura? ¿Y el pelo era más negro o más rubio? ¿Lo llevaba más corto o más largo? Todo eso ha constituido un enigma y sigue siéndolo a lo largo de muchos siglos. Pero esta noche vamos a entrar en ese enigma de una manera científica, sobre un objeto real. Ese objeto es un sudario, un lienzo, que se conserva en la Catedral de Oviedo, es venerado por muchas personas y llegó a España hace 926 años. Durante mucho tiempo, más de una década, 40 expertos de muchas especialidades han trabajado sobre ese sudario, que por cierto está ensangrentado. Y han llegado a unas conclusiones que al menos a mí me resultan sorprendentes, y por repetir la palabra del principio, incluso fascinantes. Les anticipo una de ellas. Según los científicos, ese sudario de Oviedo envolvió la cabeza de un hombre, posiblemente hebreo, que murió crucificado hace alrededor de 2000 años. El rostro de Jesús, la figura más fascinante y polémica de la historia, sigue siendo un enigma. 20 siglos después de su muerte, artistas, teólogos, devotos y antropólogos tratan de poner cara al Nazareno. Descubrir cómo era sigue siendo ahora, en los comienzos del milenio, un auténtico reto para la ciencia y los creyentes. Hay tanto interés que la última sorpresa nos ha llegado desde Inglaterra. Este rostro es una reconstrucción a partir de varios cráneos superpuestos hallados en un cementerio de Jerusalén. Lo recreó un equipo de forenses con ayuda de la tecnología digital. Es una aproximación al rostro de un hebreo de esa época. Entre la imaginación y la certeza, algunos científicos se apresuraron a dar su inmediata réplica a este trabajo. Encontrar un cráneo y decir que era el de Cristo, eso nada. Es un cráneo de un judío que no se sabe ni quién es. ¿Que han hecho un promedio? Bueno, otros pueden sacar otros promedios, dependiendo de la robustez o de la poca escasa robustez. Si yo me pongo a hacer el estudio de un judío, y tengo aquí judíos, tengo cráneos de judíos, y me pongo a hacer un estudio de ese judío, lo reproduzco y me saldrá una cosa completamente diferente. Y lo mismo lo dicen ellos mismos, que es una imaginación, que es una cosa imaginativa. Es decir, no lo dan como exacto, ni mucho menos. Descifrar una leyenda bíblica parece una quimera. Nadie podía imaginar que una gota de la sangre de Jesucristo llegase hasta nuestros días. Más sorprendente aún es que esa gota de sangre se conserve en España. Muy pocos saben que aquí, en esta cripta de la Catedral de Oviedo, se custodia desde hace siglos un sudario que, según los cristianos, cubrió el rostro de Cristo después de descolgarlo de la cruz. Las manchas que presenta han resultado ser sangre humana. Yo estaba convencido de que aquello no era sangre. La gran sorpresa es cuando al montarla en el microscopio, sin ninguna preparación y por epiiluminación, empiezo a encontrarme hematíes. Naturalmente esa fue una impresión, probablemente la impresión más grande que he recibido en mi vida, y he recibido como especialista en medicina legal muchas impresiones, porque recuerdo que se me erizó el vello del cuerpo, cogí la preparación, la guardé en la caja fuerte y dejé pasar 14 días para ver cómo había que tratar aquella muestra que tenía sangre y que presuntamente, y según todos los datos, o al menos teóricamente, podía haber sido la sangre de Jesucristo. Pero hay más. Es ahora la ciencia la que trabaja sobre esa reliquia sagrada. Y las revelaciones son, cuando menos, sorprendentes. Durante 12 años, un escogido grupo de especialistas españoles, desde un médico forense a un biólogo, pasando por un hematólogo y un historiador, han trabajado unidos para llegar a una conclusión. Hoy les ofrecemos el resultado de esas investigaciones. La
La ciencia ha desvelado los secretos de dos telas desgastadas que se hallan en lugares distantes: el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín. Según la leyenda, estas dos reliquias son las únicas que estuvieron en contacto directo con el cuerpo de Jesús. Pero, ¿quién puede asegurarnos que esos lienzos sean de la época de Cristo, hayan tocado su cadáver y, más aún, conserven su sangre? Es una cuestión de fe. No hay nada en nuestra fe que nos diga que este trozo de paño estuvo en contacto con el rostro de Cristo, ni lo puede decir. Tanto en este caso como en el caso de la sábana de Turín, el Papa ha dicho taxativamente que la Iglesia no tiene nada que decir respecto a la autenticidad de una reliquia. Eso debe establecerse por la metodología científica. Si se confirma que la sangre de alguno de los dos lienzos es la de Cristo, que hay restos de ADN, la pregunta sería inmediata. ¿Sería posible clonar al hombre del sudario? Parque Jurásico, cuando le sacan la sangre del dinosaurio a un mosquito y amplifican el ADN, y ese ADN se amplifica para dar lugar a un dinosaurio, bueno, pues esa máquina se llama PCR, es la máquina donde se lleva a cabo la reacción en cadena de la polimerasa. Esa reacción en cadena de la polimerasa sirve para amplificar ADN. ¿Podríamos amplificar el ADN de la persona que estuvo en contacto con el sudario? Mi contestación rotunda es que no. ¿En qué me fundamento? Si nosotros admitimos, y debemos admitirlo puesto que es aprobado, que la sábana santa y el sudario de Oviedo tiene sangre de Cristo, había la posibilidad de ahí de poder clonar a Cristo. ¿Por qué no se le puede clonar? Porque la sangre tiene hematíes y los hematíes no tienen núcleo. Para que haya clonación tiene que haber núcleo. Sin el núcleo donde están los cromosomas no puede haber ninguna clonación. Podría hacerse quizás sobre una parte del DNA, un recto de DNA de Cristo. Pues me cuesta mucho pensar que ese DNA exista. La polémica está servida. Los científicos intentan desde hace décadas certificar su autenticidad y establecer una posible conexión entre los dos lienzos. Si el sudario, en lugar de ser de Jesucristo, estuviera o fuera de Cleopatra o de Napoleón o de Fernando el Católico o de Felipe II, ya se admitiría en todos los libros que era el sudario de Felipe II. Pero se trata de Jesucristo y Jesucristo interpela, claro. Los devotos creen que la sábana santa turinesa fue la mortaja de Cristo en el sepulcro. A simple vista es un paño de lino con una débil mancha amarillenta. Si se observa a 2 metros de distancia, reproduce una vista doble, frontal y dorsal, de un cuerpo humano desnudo, cubierto de heridas, con restos de sangre. Hay una perfecta correspondencia entre ambas caras de la imagen, lo que demuestra que fue un cuerpo tridimensional el que estuvo envuelto en el lienzo. Pero, ¿cómo pudo imprimirse la imagen que ha llegado hasta nuestros días? Incluso se habla de una misteriosa radiación. Estas manchas son referentes a la nuca y coinciden con las que están marcadas sobre la sábana santa de Turín. Aquí, en cambio, no tenemos la impronta dejada por la teórica radiación que causó la fotografía que vemos en la sábana santa. En la sábana santa eso está muy claro y es quizá el fenómeno más inexplicable y que es un auténtico enigma para los científicos actuales. La primera prueba para autentificar la sábana se realizó en 1898, cuando Secondo Pia realizó una fotografía del lienzo. El revelado descubrió que las imágenes negativas representan el cuerpo y la cara de un hombre crucificado. Además, las pruebas hematológicas y químicas son concluyentes. Los restos de sangre y agua corresponderían a un cadáver crucificado. El propio dolor de la crucifixión y de la transmisión de las manos y de los pies por un clavo, o por varios clavos, claro. En segundo lugar, el que al quedar colgado de los brazos, tenemos que pensar que para un cuerpo de 70 kilos, la tensión que recibe cada brazo, que tira de cada brazo, son 90 kilos. Es un problema nada más de triangulación. Quiere decirse que entonces el tórax está en inspiración, está inspirando continuamente y no puede echar el aire. Y para poder echar el aire entonces tiene que agarrarse a los clavos,
ponerse de puntas como una bailarina sobre otro clavo y tomar aire inspirando. Entonces, si el clavo, como parece, y parece demostrarlo en la sábana de Turín, se introdujo en el espacio de Destock, entonces cada vez que se agarra uno al clavo para tirar hacia arriba y poder respirar, supone unos calambres brutales, como si fueran descargas eléctricas, con lo cual vuelve a caer, vuelve a asfixiarse, vuelve a doler, empieza la fatiga muscular y llega un momento en que el sujeto se desmorona y fracasa. Un sujeto tan maltratado como aquel, pues tiene una supervivencia muy corta. A lo largo de todo el cuerpo, sobre todo en la espalda, se aprecian marcas idénticas a las que dejaría el instrumento empleado por los romanos para flagelar a un reo. Se han contado hasta 600 contusiones y cicatrices de 120 azotes. Para averiguar cómo se imprimió la imagen en el lienzo de Turín, se hicieron más de 32.000 fotografías y experimentos. Durante siglos se sospechó que era la obra de un artista medieval. Los resultados del microscopio demuestran que no hay restos de pintura ni rastros de falsificación. Lo más asombroso es que la sábana de Turín no se vio afectada por las elevadas temperaturas del incendio de 1532. Pero su autenticidad sufrió un varapalo con la prueba del carbono 14, que la fechó en el siglo XIV. Algunos científicos creen que la datación por carbono 14 en una tela de hace 2000 años es casi imposible a causa de la contaminación. Pero esa contaminación ha podido ocurrir a lo largo de los siglos, en el siglo XX, XIX, XVIII, XVII, y podríamos remontarnos hacia atrás en el tiempo. La importancia de estos hongos sobre el sudario tiene una implicación muy importante en la datación mediante la técnica isotópica del carbono 14, puesto que esta técnica nos da un valor medio de todo el carbono, materia orgánica, presente en la superficie del sudario, sea original del lienzo, que se supone es del siglo I, o bien haya sido una contaminación fortuita. Cuanto más moderna sea esa contaminación, más alta es la datación del carbono 14, dándonos un valor medio en una época medieval. Esto es lo que ha ocurrido en la sábana santa de Turín y puede ocurrir también en la datación del sudario de Oviedo. Las investigaciones posteriores han demostrado que la sábana de Turín es una tela del siglo I. Pero, ¿cómo puede haber entonces dos lienzos funerarios, uno en Oviedo y otro en Turín? El santo sudario se venera desde 1075 en la Catedral de Oviedo. Como el de Turín, es un lienzo desgastado de lino, de forma rectangular aunque irregular, con numerosas manchas de color marrón claro. Pero la sábana turinesa mide 4 metros de largo y el sudario de Oviedo apenas 83 centímetros. El equipo científico español ha hecho públicas sus revelaciones. La sorpresa fue mayúscula al encontrarse dentro de la cámara sagrada de la cripta de Oviedo un paño ajado y desgarrado. Esto supuso un viaje a Oviedo para conocer el espécimen, que consiste en un trapo viejo, sucio, arrugado, un pañolón grande, absolutamente, hablando en castellano, repugnante, que si lo encontráramos en el suelo probablemente lo apartaríamos de una patada, ni siquiera lo recogeríamos. La gran incógnita era establecer si los dos mantos cubrieron el mismo cuerpo y si ese cadáver era el de Jesús de Nazaret. Las manchas de sangre de la sábana, que son las que se refieren al rostro, que son las únicas que podemos comparar, puesto que el sudario solamente envolvió la cabeza. De estas, de entre las manchas que aparecen en la sábana, la más característica es esta en forma de épsilon. Sin embargo, esta no aparece en el sudario. Nos llamó mucho la atención, pero nos dimos cuenta de que en la parte superior de esta mancha, en realidad en la sábana lo que se ve es sangre seca, que estaba en el cadáver cuando la información de este mismo cadáver pasó a la sábana. Pero, sin embargo, en la gota que está justo debajo, en la sábana podemos apreciar que falta parte de ese líquido. Es decir, únicamente se ve el contorno exterior, pero se ve como en una gota de sangre venosa que efectivamente la parte central de la gota no está.
Curiosamente, esa gota nosotros la hemos encontrado en el sudario. Si nos damos cuenta, si nos fijamos en las manchas que hemos reproducido sobre este maniquí, veremos que esta gota que aparece justo encima de la ceja está exactamente en el mismo sitio que aparece en la sábana. Esa sangre, por tanto, que no tenemos en la sábana es precisamente la que podemos haber encontrado aquí. Las preguntas científicas se acumulaban. ¿Es el sudario una réplica fraudulenta de la sábana santa? ¿Cuál es el auténtico? Había que analizar la naturaleza y formación de la imagen, las características físicas y químicas de los exámenes de sangre, incluyendo el ADN, la relación entre ambos mantos funerarios y los relatos de las escrituras, su antigüedad y su lugar de origen. El forense José Antonio Sánchez examinó a fondo el sudario. En la tela se habían marcado varios puntos sobre las manchas para ver si podían corresponderse con el volumen de una cara humana. Este trabajo lo realicé a lo largo de 2 años y pude comprobar fehacientemente que esos puntos se correspondían con una cabeza humana. Este trabajo se realizó fundamentalmente a través de una aplicación informática mediante análisis de imagen, en la que con el paño que podemos ver aquí en esta imagen y las manchas que teníamos, que correspondían más o menos la zona de la boca y la nariz, la barba, pudimos establecer aproximadamente las medidas de estas zonas anatómicas, además de otros puntos que señalamos, como por ejemplo este de aquí correspondería al entrecejo, que nos daba la longitud de la nariz, la longitud de la boca y la conformación de esa cara. Entre los puntos que aparecen en esta imagen y otros que aparecerían en la zona posterior, se pudo determinar perfectamente la métrica y el volumen craneal y sin lugar a dudas correspondía, como digo, a una persona y posiblemente de raza blanca mediterránea. Los pliegues del sudario de Oviedo han permitido reconstruir la posición que tenía la tela sobre la cabeza del ajusticiado. Se descubrió así que la distribución de la sangre vital y la sangre post-mortem ocupan el lugar correcto, pero sobre todo se corresponden, en un nivel de coincidencia superior al 90%, con la sábana de Turín, y vuelven a revelar la imagen de un crucificado. Y entonces lo lógico es, en estas condiciones, irnos a la parte, como es un poco más alto, a la parte de atrás, sujetarlo con alfileres o con algún elemento punzante. De hecho, el sudario está lleno de pequeñas picaduras que se han estudiado en este sentido, llevarlo hacia adelante y al llegar aquí y encontrarnos con que está el brazo y un brazo muy tenso, naturalmente por la tensión de la crucifixión, se sujetaba sobre el pelo que estaba además conglutinado con sangre y con sudor. Entonces queda sujeto con los alfileres, sobra todo esto y esto otro se vuelve hacia aquí y queda de esta manera el crucificado con la cabeza tapada. Por eso en la parte de adelante las manchas son simétricas, porque y de dentro a afuera se ve por el tamaño y la morfología de las manchas, y en la parte de atrás aparece el picoteado correspondiente a las manchas que decíamos de la presunta corona de espinas, ¿no? El profesor Villalain cree que sobre la tela hay también sangre derramada por aquel ser humano cuando aún estaba vivo, y asegura que alguien se encargó de sujetar el sudario sobre la cabeza. Se aprecian claramente 50 manchas puntiformes, producidas por finos objetos punzantes, posiblemente espinas, y las manchas más grandes coinciden exactamente con venas y arterias reales, cuando en la Edad Media se desconocía la circulación de la sangre. Cuando se investigaron las manchas a fondo, y llevó mucho tiempo la investigación, hubo que hacer más de 3.600 manchas con distintas mezclas y variantes para comprobar su naturaleza. Nos encontramos que en uno de los extremos del lienzo existía una serie de manchas puntiformes producidas por un instrumento punzante que reiteradamente picaba el lienzo o producía manchas por picadura en el lienzo linealmente, y esas manchas eran de carácter vital. La sangre aquella se había derramado cuando la cabeza del sujeto sobre la que estaba viva. Mientras que las manchas
que correspondían a la parte anterior, que eran simétricas por doblado del trapo, no era sangre pura, sino sangre mezclada con algo más. Y en los estudios sistemáticos que se fueron haciendo, acabó demostrándose que era sangre mezclada con suero sanguíneo y procedente de un derrame pulmonar, un encharcamiento pulmonar, lo que se llama técnicamente un edema agudo de pulmón. Este dato relaciona las dos telas. El sudario de Oviedo contiene sangre mezclada con una sexta parte de líquido de edema pleural, común en casos de muerte por asfixia. Las marcas en la sábana turinesa indican a las claras que el ajusticiado murió asfixiado tras ser crucificado y que la posición del cuerpo fue vertical, con la cabeza echada hacia adelante. Poco a poco, los resultados de las investigaciones corroborarían que las telas de Turín y Oviedo habían cubierto al mismo hombre. ¿Por qué salió sangre y agua? Rarísimo, como dice San Juan. Y las hipótesis están, muchas de las cosas que están escritas están a mi modo de ver en un error. Salió sangre y agua porque como Cristo estaba de pie y estuvo así varias horas, la sangre, lo que más pesa, que son los hematíes, se depositaron hacia abajo. En cambio los hematíes, el suero quedó arriba. Es como la velocidad de sedimentación, donde al clavarle la lanza sale primero la sangre y después, cuando ha salido la sangre de la pleura, sale el líquido seroso, que es similar al agua, y eso San Juan lo explica a su manera muy bien, de que salió sangre y agua. El trabajo se completó con revolucionarias técnicas fotográficas. Se emplearon desde infrarrojos y rayos ultravioleta hasta macrofotografía para detalles de la tela. También tenemos la posibilidad de juntar varias imágenes. Entonces, desde el punto de vista para los geómetras, de ver si de verdad encaja estas manchas en un rostro humano, es muy importante utilizar las técnicas de simetría de la imagen para, con las dos zonas, anverso y reverso, que está del lienzo, al sumarlas, nos da más claramente una imagen de que sí que fue formado por un rostro y un rostro humano. Se han realizado las mismas pruebas que se aplican en la actualidad a la investigación de un crimen, las que utiliza la policía para identificar a un asesino o reconstruir la cara de un muerto desfigurado. Los resultados son inquietantes. Los dos lienzos guardan similitudes inesperadas y una misteriosa relación. Banger, un investigador norteamericano precisamente, en el estudio comparativo que ha hecho de las picaduras de la parte de atrás de la cabeza del sudario de Oviedo con Turín, ha encontrado más de 50 coincidencias. Pero es que si analizamos el tamaño de la cabeza, la morfología de esta, las propias manchas, el ángulo de caída de las manchas, la morfología de estas, hay unas diferencias máximas de 1 o 2 grados en los ángulos y en el tamaño, que no se pueden producir al azar, tienen que corresponder necesariamente, o es un hecho milagroso, con lo cual me da exactamente igual, porque entraríamos en una situación incomprobable científicamente. Llegamos a la conclusión de que debieron de estar sobre el mismo cadáver. Otra sorpresa más. El análisis hematológico confirmó que los restos de la sábana de Turín y del sudario de Oviedo correspondían al mismo grupo sanguíneo. Se pudo comprobar espectroscópicamente que existía este pigmento, hemoglobina, por lo tanto no había duda absoluta de que allí había sangre. Las reacciones permitieron demostrar también con absoluta seguridad que era sangre humana. Se planteaba entonces la determinación también del grupo sanguíneo, que era otra de las cuestiones que como elemento identificador había que tocar. Y cuando hicimos la prueba, pues nos dio un grupo que es relativamente raro en España y en Europa occidental, que es el grupo AB, que es precisamente el menos frecuente. Sí es frecuente en los grupos raciales orientales y semitas, fundamentalmente. Antena 3, Noticias.
Permítame recapitular algunas de las cosas que hemos visto y sabido en la primera parte de este relato que llamamos El enigma del rostro de Cristo. Y así, los investigadores que trabajaron durante 12 años en el Sudario Santo de Oviedo llegaron a la conclusión científica de que el lienzo había envuelto el cadáver o parte del cadáver de un hombre crucificado en el siglo I de nuestra era. También que el lienzo de Oviedo y la sábana santa de Turín habían envuelto el mismo cadáver y que la sangre encontrada en el sudario de Oviedo era del tipo AB, el mismo tipo de la sangre que se encuentra en la sábana santa de Turín. Son posibles respuestas a algunas posibles preguntas, pero hay otras. Por ejemplo, ¿cómo llegó ese sudario de Oviedo a España? ¿Y cómo fue enterrado aquel hombre? Porque se utilizaron 2 lienzos y no solo uno. ¿Y eso por qué fue? Bueno, esperemos encontrar ahora también las respuestas a esas preguntas. Era preciso acudir a los historiadores para obtener más datos. En la época de Jesús, un sudario era un pañolón que se usaba como una toalla. Según la tradición judía, cuando un cadáver tenía deformado el rostro, debía ser cubierto con un velo para ocultarlo a los ojos de la gente. El ritual se hacía justo antes del entierro. El Evangelio utiliza la palabra sudario en 2 ocasiones, una en la resurrección de Lázaro y otra en la del propio Jesucristo, cuando Pedro y Juan descubren los lienzos caídos en el sepulcro vacío. ¿Qué era entonces un sudario? La referencia del Evangelio no es excesivamente extensa. Sin embargo, sabemos que sudario era lo equivalente a un pañuelo, que se utilizaba para diversas funciones, pero también se podía utilizar, y era preceptivo hacerlo, cuando se trataba de un ajusticiado que tenía el rostro deformado. En ese caso, era imprescindible cubrir la cara, igual que hacemos nosotros cuando tenemos un muerto en una carretera, cubrimos su rostro para que no se vea, y esa tela podía ser utilizada posteriormente en la sepultura. Si no envolviendo el cadáver, tenía que quedar con él, porque para los hebreos en la sangre estaba el alma. Por tanto, aquello que tuviera sangre del ajusticiado o de la persona muerta con emanación de sangre debía guardarse en la tumba junto a él. Puesto que se habla también de un sudario, no solamente del lienzo que envolvió el cuerpo en su totalidad, sino de un sudario, es decir, un lienzo pequeño que servía para cubrir la cara, la cabeza. Este lienzo, este pequeño lienzo, probablemente sirvió para envolver la cabeza de Jesús durante el acto de la bajada de la cruz. Mientras lo desclavaron, lo bajaron y lo llevaron hasta la tumba. Probablemente pues para facilitar los trabajos, porque el cuerpo de Jesús seguía expulsando sangre. Quizá tampoco era lo más adecuado contemplar aquel rostro en aquella situación. El Cristo crucificado es un amasijo de huesos y de carne sanguinolenta que pone el pelo de punta. Y todas las representaciones que se hacen pues son las representaciones piadosas, que buscan efectistas si se quieren, que buscan pues la paz o el dominio o el sentido de rey o el sentido, pero no la realidad del Cristo crucificado, que es una salvajada brutal, hecha por legionarios romanos entrenados. Mito o historia. Había que confirmar, con manuscritos de distintas épocas, el origen y la ruta de las reliquias hasta llegar a su destino actual. Los defensores de la autenticidad del sudario de Oviedo aseguran que tapó el rostro de Cristo durante el traslado de la cruz al sepulcro. Luego fue retirado antes de que el cadáver se tendiera y envolviera en la sábana santa. Eso explicaría la existencia de 2 lienzos. Jesucristo estuvo 3 horas en la cruz, hasta que se produjo el momento de la expiración, de la muerte. Y luego estuvo colgado de la cruz, muerto, con la cabeza tapada, aproximadamente 3/4 de hora. Mientras tanto lo levantaron o lo desclavaron, sensiblemente, como no salen grandes masas de líquido pulmonar, sencillamente levantaron el palo horizontal con el cadáver
y lo tiraron al suelo, otros 3/4 de hora aproximadamente. Y a Jesús tuvieron que meterlo en la tumba rápidamente por la urgencia de la celebración de la Pascua, dado que, de no ser así, no hubieran podido celebrar la Pascua. No se podía, además, según la ley judía, dejar los cadáveres, y mucho menos si estaban colgados de un madero, es decir, la crucifixión. Los apóstoles habrían recogido y guardado el sudario en un arcón. La reliquia habría permanecido en Jerusalén hasta el año 614, última fecha de la que se tiene noticia en tierra palestina. Este documento que vemos aquí ahora es un manuscrito fascinante, porque es como un diario anónimo de unos peregrinos que fueron a Tierra Santa en el año 570 y vieron la cueva donde se guardaba el sudario. Lo dice aquí en este texto. Esto documenta el sudario de Oviedo en el año 570 en Jerusalén, sin lugar a dudas. Los científicos aspiraron polvo del sudario de Oviedo y lo examinaron con un microscopio a 1500 aumentos que permite ver partículas de 10 o 20 micras. Los restos de aloe y mirra detectados en las dos telas son característicos de aquella época. Un dato importantísimo para saber que ese paño que se guarda en Oviedo como el sudario del Señor, tenían algo que no es normal ni corriente tener en un paño vulgar, puesto que no es normal tener aloe y mirra en un paño lleno de sangre. Esto además nos hacía presuponer que su origen era de algún enterramiento judío, puesto que, como dice la tradición y como hemos leído los evangelios, tanto Nicodemo llevó 100 libras de aloe y mirra para el embalsamamiento del Señor. ¿Qué es lo que hicieron con el cuerpo de Jesús en este caso? Pues lo envolvieron y lo rociaron, digámoslo así, abundantemente de mirra y aloe, es decir, las especies que utilizaban normalmente la gente rica antes de depositar el cadáver, mejor dicho, tan pronto como el cadáver, la persona moría, para que el cadáver no se descompusiera con rapidez. El arca emprendió un largo peregrinaje ante el avance de la invasión persa. Tras recorrer el norte de África, llegó en su ida a Cartagena, recaló en Toledo en el siglo VII y fue finalmente trasladada a Oviedo en el siglo IX para salvarla de los musulmanes. El tesoro se guardó en una cámara santa. Se inventarió en el siglo XI y se custodió en la catedral gótica desde el siglo XIV hasta nuestros días. Pero la sangre no es la única información que podemos sacar del sudario. También se descubrieron en la tela restos de cera, cabellos, carmín de labios, pólvora y hongos. El estudio microscópico nos desveló que existía un hongo, Aspergillus glaucus, y este hongo, cuya fase sexual se llama Eurotium herbariorum, es habitual no solamente de Palestina, sino del norte de África, el camino por el que el sudario recorrió los kilómetros que nos separan de Tierra Santa a España. Las investigaciones parecen haber dado por fin carta de naturaleza a lo que hasta ahora era una sospecha. Estas reliquias con restos humanos han revelado coincidencias sobrecogedoras entre el sudario de Oviedo y la sábana de Turín. Científicamente hablando, hemos querido demostrar que el sudario es falso y no hemos podido lograrlo, ya que a la vista de los resultados científicos no podemos afirmar que sea falso, tampoco que sea verdadero. Sabemos que ambos lienzos cubrieron el mismo cadáver, entonces son genuinos. Ambos lienzos han cubierto el cadáver de un hombre crucificado, y además un hombre que llevó corona o espinas, llevaba heridas de espinas en la cabeza, lo cual el caso de Jesucristo es el único caso conocido de este tipo de tortura. Las manchas de ambas telas comparten el mismo grupo sanguíneo, el AB, muy común entre los hebreos. Concuerdan la composición de los hilos y la disposición de las manchas. Hay 50 huellas de sangre coincidentes. Nosotros hemos seguido avanzando y cada paso que se da no dice nada en contra de la posible autenticidad
de este lienzo, venerado desde el año 1075 en Oviedo como Sudarium Domini, y sin embargo han salido a relucir detalles prácticamente impensables en alguien que hubiera querido a ciencia cierta falsificar este lienzo, es decir, llamarle Sudario del Señor sin que realmente pudiera tener ninguna base histórica sobre ello. Yo creo que la verdad del sudario de Oviedo pues puede ser totalmente aclarada, y por lo que yo sé y por lo que a mí me han contado y por lo que yo he leído, yo afirmo con toda rotundidad como hematólogo, como hombre que ha estudiado la sangre toda su vida, de que esa sangre, al coincidir todo con lo que existe en la sábana santa, pues verdaderamente hacen el sudario de Cristo un objeto de un valor extraordinario. Llevamos 40 años buscando la incongruencia, y aquella incongruencia que yo pensé que iba a encontrar inmediatamente el primer día de la muestra, si no hubiera habido sangre ya se había acabado la investigación, y hubo sangre. Pero es que era sangre y sangre humana, y luego sangre del grupo AB. Y después resulta que también es AB, la del sudario de Turín. ¿Pero eso demuestran que pertenecen a la misma persona? Pues no. Pero es que incluso demostremos que pertenecen a la misma persona, qué sé yo, a través del ADN, que tampoco se va a poder hacer porque está muy degradado, y además son objetos que han sido manoseados, besuqueados y tal, y hay ADN de miles de personas sobre los dos trapos. Admitamos que encontramos ese ADN. Bueno, pues sí, sobre el mismo cadáver, pero es que Jesucristo no, es el mismo cadáver. Un cadáver que recibió el mismo maltrato que Jesucristo, que estuvo en la época de Jesucristo, que concuerda con la historia, que concuerda tal, que el trapo es del siglo I, pero es Jesucristo. Eso ya depende de cada cual. A lo mejor para ti, para mí sí, pero siempre habrá alguien que dice no, pero no lo ha demostrado usted. Pues es verdad, no lo demuestra. Porque matemáticamente, en los estudios estadísticos que se han hecho solo con Turín, para que se den todas las coincidencias de Turín, pues las posibilidades en contra son de una cada no sé cuántos trillones. La estadística te señala con el dedo, pero como cabe una posibilidad contra no sé cuántos trillones, no las demuestra. La investigación está llegando ya a unos límites, a unas conclusiones de tal fuerza que pienso que la veracidad, la autenticidad, tanto del sudario de Oviedo como del lienzo de Turín, tienen muchísimas más probabilidades de ser auténticos, de haber estado relacionados con el cuerpo de Jesús, que todas las dificultades que se puedan poner en contra. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora, que fueron realizadas por personas muy diferentes, no ya por especialidad científica, sino por incluso creencias personales, son personas entre las que hay creyentes y no creyentes, incluso algunos inicialmente muy escépticos, pues muestran un hecho evidente. Hasta ahora, todas las investigaciones realizadas nos llevan a una conclusión, que no puedo decir nada contra la hipótesis de que esto sea el lienzo que estuvo sobre el rostro del Señor en la cruz y durante su desprendimiento y su traslado hasta el sepulcro. Científicamente no se puede afirmar, pero no hay nada que impida esta conclusión de que estos dos lienzos cubrieron el cuerpo muerto y el cuerpo crucificado y muerto de Jesús de Nazaret. Para los creyentes y no creyentes, ya hay una certeza. En la cripta de la Catedral de Oviedo hay un sudario con restos de sangre que perteneció a un hombre del siglo I y que murió crucificado. La ciencia no le ha puesto nombre. Por eso, el caso del ajusticiado más famoso de la historia sigue sin resolver. Por supuesto, los 40 expertos que examinaron el sudario de Oviedo no ponen nombre ni identifican al hombre que murió crucificado hace 2000 años y fue envuelto en ese sudario. La Iglesia tampoco se pronuncia. Por tanto, ese rostro
seguirá siendo, de momento, un enigma, como sigue siendo un enigma el verdadero rostro de Cristo. Pero las preguntas que se han hecho durante siglos y siglos se seguirán haciendo. Y las respuestas que hemos encontrado esta noche, para algunos, aparte de sorprendentes, pueden ser incluso toda una revelación. Buenas noches y muchas gracias.